En línea, el diputado Diego Chalper, diputado de RN, para comentar. Diputado, bueno, yo creo que hay como una sensación de resaca en el oficialismo luego de la derrota de ayer en el TC, ¿no? O sea, yo creo que hay una mezcla de sensaciones. Hola, Cristina. ¿Cómo le va? La primera es bastante sorpresa respecto del fallo. Yo quiero ser bien transparente en esto. Obviamente los fallos se acatan, pero como abogado constitucionalista no le puedo negar que me cuesta entender. Que primero me cuesta entender la declaración del ministro Oróstica, previa al fallo. Yo no conozco otra parte del mundo en donde los ministros, en víspera de un fallo, envían señales por la prensa. Los jueces, Cristina, hablan a través de sus fallos. Esto es algo que yo le aprendí a mi abuelo, que fue 50 años juez. Y lo segundo, quiero decirle que cuando escucho que en el fondo no se refería al proyecto que finalmente fue aprobado, a ver, el PC tenía la responsabilidad de pronunciarse acerca de la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto y la viabilidad de las rentas vitalicias, si se ajustaba o no a la Constitución. A mí me parece que sacarse el pillo diciendo que el proyecto definitivo no era el aprobado, francamente me cuesta entenderlo, y me hace mucho sentido lo que hoy día dice Javier Couso en el Mercurio, donde en el fondo el examen de admisibilidad es un examen formal, pero yo creo que el TC se equivoca en no pronunciarse sobre el fondo de esta materia, y por lo mismo para todos fue una sorpresa, pero bueno, los fallos hay que acatarlos. Y yo me alegro que el gobierno haya reaccionado rápido, que haya dicho que va a promulgar este texto, que la verdad a mí no me satisface, pero bueno, y que va a ingresar otro proyecto de ley para hacerse cargo, ojalá, de estas 3 millones de personas que quedan sin nada, ojalá también para darle viabilidad a las rentas vitalicias, porque acuérdese de mí, Cristina, cuando llegue el momento de cobrar las rentas vitalicias, la gente se va a encontrar con un problema real, que es que las compañías de seguro no tienen capital a los cuales echar mano para pagar ese anticipo. Y lo tercero es que ojalá nos tomemos en serio este tema de la recuperación de los fondos, porque el 2% que proponía el gobierno, con un punto para el empleador y un punto para el Estado, a mí me parecía una solución bastante inteligente para que sin gastar un peso a los trabajadores fuéramos recuperando los fondos de pensiones, porque usted sabrá que los promotores hablan mucho de que los van a recuperar algún día, y la diputada Giles dice que ella les asegura a todos que le va a devolver su plata, pero yo hasta aquí no le he escuchado nada más que una frase general, pero no nos ha dicho cómo lo va a hacer, porque la verdad es que no saben cómo lo van a hacer. Entonces, ese podría decirle yo son las sensaciones post fallo de ayer. Diputado, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional entonces tuvo un fallo político? Yo creo que los tribunales constitucionales son órganos jurídico-políticos, porque fallan sobre derechos políticos. La Constitución es, por decirlo así, un acuerdo político, una sociedad expresado en normas, pero los tribunales constitucionales tienen que, su tarea es revisar si tal y cual normativa se ajusta o no a las normas de la Constitución. Lo otro es el activismo judicial, que es creer que desde un tribunal tienen que hacer políticas públicas o dictar leyes. Y eso la verdad que no es la tarea del Tribunal Constitucional. Entonces, yo por lo menos soy bastante, bueno, quiero leer el fallo, por supuesto, sí, pero la verdad es que creo que lo de ayer es una cuestión que vamos a tener que reflexionar mucho aquellos que nos dedicamos al derecho constitucional, porque creo que además marca un precedente muy complejo, que es que, en definitiva, cuando el juez Oróstica dice que los tribunales constitucionales, más que atender a las normas, tienen que fallar en beneficio de la gente, a ver, yo me imagino que fallando de acuerdo a las normas es como de mejor manera, de alguna manera atiende las necesidades de la gente, porque si la democracia en Chile, perdón, y con esto cierro, no se ajusta a reglas comunes, entonces se acabó la democracia constitucional en Chile nomás, porque China. ¿Y en qué pie queda el gobierno? ¿En qué situación queda el comité político? Porque ya se está hablando de un parlamentarismo de facto, que queda evidenciado con el tercer retiro de fondo y que podría manifestarse en un cuarto y quinto retiro. Mire, hagamos análisis, repito, porque sé que estamos corto de tiempo. Yo creo que el gobierno tiene que entender que la oposición quiere co-gobernar el país. Y eso requiere audacia, requiere ser capaz de lograr una hoja de ruta común, primero con Chile Vamos. Yo creo que Chile Vamos tiene que dejar de ser una marca de fantasía, porque hoy día la verdad es que no tenemos ni organicidad interna, ni vocería, ni reuniones periódicas. Entonces, un gobierno sin coalición es una cosa que tenemos que superar de que termine la semana. Y hecho eso, hay que delinear una hoja de ruta que ponga por delante manejo de la pandemia, robustecer el gasto social y hacerlo más eficiente. En tercer lugar, tener una reforma tributaria que nos permita tener más gasto y reforma previsional. Y con esas 4 banderas por delante, tener una coalición afiatada, y en eso obviamente los partidos tienen un rol que jugar. Yo creo que Renovación Nacional hoy día tiene una tremenda responsabilidad de tener conducción, de tener propuestas, de tener cohesión interna y dejar de ser una especie de sucursal de un comando presidencial donde todo se hace dependiendo de si conviene o no conviene
para que el candidato presidencial suba en las encuestas. Eso no puede ser. Pero usted... Entonces, yo creo que el desafío global tiene que ver con cómo hacemos que el gobierno y Chile Vamos tenga una hoja de ruta en el corto plazo para salir a, digámoslo así, dialogar con una oposición razonable, que, perdóneme Cristina, también tiene un dilema muy grande. Usted se dará cuenta que mientras sigan bailando el ritmo de Pamela Giles, lo único que hacen es fortalecer estas opciones demagógicas y caudillistas, y sus candidatos presidenciales no suben un punto. ¿Por qué cree usted que Paula Narváez, Heraldo Muñoz y los candidatos de la oposición moderada no suben un punto? Porque cuando usted baila el ritmo de una oposición extrema, obviamente las posiciones moderadas empiezan a quedar offside. Entonces ellos también tienen ahí una tremenda responsabilidad si quieren tener algún tipo de viabilidad política para el futuro. Última pregunta. Muchos han hablado sobre la necesidad de un cambio de gabinete, de ajustar el equipo político. ¿Usted qué cree sobre eso? Mire, yo creo que acá más que estar en esa dinámica, yo creo que acá lo que hay que entender es que mientras el gobierno no sea capaz de tener una hoja de ruta y una coalición firme que lo respalde, cualquier elenco siempre va a fracasar. Porque en el fondo, aquí lo que nos está pasando, y en eso un llamado a la directiva de los partidos a asumir su responsabilidad, es que Chile Vamos no puede seguir siendo una coalición de gobierno que patalea sobre la base de quejarse al gobierno como lo haría la oposición, sino que tiene que ser una coalición sólida, que tiene una base de apoyo contundente y que tiene una propuesta propia, y darle espalda al gobierno para que cuando se siente a dialogar con la oposición, sienta que hay un respaldo detrás. Mire, yo en esto mi crítica, por ejemplo, al exdiputado Desbordes, tiene que ver con que siempre va a ser más fácil pararse del lado de la insatisfacción permanente y reclamar que nada es suficiente. Ese es un ejercicio de liderazgo tremendamente fácil. Lo difícil, y especialmente cuando usted está del lado del oficialismo, es ser capaz de, empatizando con los dramas de la ciudadanía, obviamente conducir la conversación para llegar a soluciones responsables, bien trabajadas, que cohesionen. Entonces yo en eso le hago una invitación también a los candidatos presidenciales a no solamente preocuparse de subir en su popularidad, sino que también asumir un liderazgo de conducción de la coalición y obviamente colaborar con el gobierno en ese desafío que además, Cristina, nos va a contagiar a todos. Acá el éxito del país depende de que el gobierno y la coalición gobernante lo haga bien y que la oposición entienda que si sigue bailando el ritmo de Pamela Giles, lo único que va a hacer es seguir socavando su base de apoyo y no subir un gramo en las encuestas. Muchísimas gracias, diputado Diego Chalper.